Gracias, Giovanni. Sí, creo que hay una persona que tiene algún problema de audio, pero bueno, vamos a avanzar, vamos a iniciar. Bueno, siéntanse bienvenidos, bienvenidas. Un gusto volverles a ver a los tiempos, algunas personas, algunas otras caras sí hemos estado coincidiendo últimamente. Como decía Giovanni, hoy vamos a conversar del tema de los derechos humanos, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a ver un vídeo un poco que nos va a introducir en qué es este concepto que seguramente lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos leído, igual hasta también hemos podido reflexionar sobre ese tema, ¿no? Entonces, vamos a ver este vídeo y luego comentamos. Hay derechos que gozan solo algunas personas por pertenecer a determinado grupo, pero los derechos humanos le pertenecen a todo hombre, mujer y niño, en cualquier parte del mundo en que se encuentre. ¿Sabes qué son los derechos humanos? Son los derechos y garantías que te pertenecen, simplemente por ser humano. Los derechos humanos no se pueden restringir, dividir, cumplir en partes o intercambiar unos por otros. Porque todos tenemos derecho a una vida digna, libre e igualitaria, sin importar género, edad, ocupación, profesión, nacionalidad, lugar de residencia, ideología, orientación sexual, estado civil, color de piel, religión, grado de estudios, lengua, etnia, complexión, preferencias políticas, cultura, tradiciones, costumbres familiares, nivel económico, capacidades físicas o intelectuales, aficiones. Recuerda que tienes derecho a disfrutar de libertad y seguridad. Nadie puede someterte ni esclavizarte de ninguna forma. Tienes derecho a tener tus propias ideas y expresarlas libremente. Cada quien elige practicar o no una religión, así como cada quien elige vivir su sexualidad de forma libre y responsable. Tienes derecho a la privacidad, a participar en la toma de decisiones de tu comunidad y país. Tú tienes derecho a oportunidades de desarrollo. Estos son algunos de los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Conoce el resto y promueve su cumplimiento para lograr el bienestar común. Muy bien, sí, se ha podido ver, escuchar bien. Sí, me dicen, hacen así con la mano. Ya, muy bien, gracias. Bueno, eh, alguien, por favor, dos personas que nos ayuden que nos comenten algo de lo que hemos visto. Dos personas que les Bien, sugiere el vídeo que hemos visto. Adelante, Jimmy. profe, los derechos humanos sé que a todos nos conviene, pero, o sea, hay delincuentes que se basan a eso, que hacen el mal, van por asesinato y todo, y cuando se sienten sometidos por las Fuerzas Armadas, o sea, les pegan todo, ahí sí quieren el derecho humano, cuando la otra familia está sufriendo por lo que ellos hicieron, y ahí sí quieren derechos humanos. O sea, para la familia que quiere que se haga algo, mande, la familia de la víctima quiere que se haga algo por su familiar que está fallecido o algo que le hicieron, ahí ese delincuente si quiere que hagan, como decir, derechos humanos, quiere que haga todo por ellos. Sí, interesante. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver los derechos, los artículos y vamos a ver cómo también vamos a poder reflexionar sobre lo que usted comenta, Jimmy, ¿eh? Buena apreciación. ¿Alguien más quiere comentar algo de este primer vídeo? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas compañeros noches, todos. hermana.
Sí, yo también quiero participar de lo que dice que todos tenemos derecho a la vida, que nadie puede quitarnos la vida, que solo la vida, la única que la da es Dios y Él es el dueño de todo. Ya, muchas gracias. También vamos a ver si me van a decir ustedes si aparece o no en la Declaración de los Derechos Humanos ese artículo, esa idea o no. Vamos a ver, sí, vamos a ir poco a poco. También, no sé si alguien más quiere comentar, si no, cuestiones que me han parecido interesantes que han salido en el vídeo. Primero el tema de garantías, ¿no? Luego el tema de seguridad y también libertad, que es lo que comentaba Jimmy, ¿verdad? Libertad y a la vez también seguridad. Y también hablaba una cuestión que también se enlaza con lo que estamos comentando, el tema de la responsabilidad. Vamos a ver cómo hay varios artículos muy interesantes donde se indica que no solo son derechos, también hay responsabilidades en la misma declaración de los derechos humanos, para que veamos que a veces no conocemos, pensamos que solo son derechos y también hay responsabilidades que vamos a ver, ¿sí? Entonces, bueno, me van a permitir compartir la presentación. Primero, si se ve bien, Sí, gracias. Ya. Bueno, primero, ese es el título, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cómo respetarlos y hacerlos respetar, ¿no? Eso es. Las dos son las dos caras de la moneda. ¿Cómo puedo respetarlos yo? Y también cómo hacerlos respetar, ¿no? Entonces, primero, el objetivo, la meta de este compartir es conocer los derechos humanos, saber respetarlos y hacerlos respetar, ¿sí? De alguna forma, acercarnos, ¿no? Sabemos que aquí estamos unas 20 personas más o menos. eh, no podemos cambiar a nivel mundial o a nivel nacional algunas situaciones. Sí, como decía Giovanni, podemos cambiar a nivel familiar, a nivel local, algunas actitudes, algunos comportamientos que pueden ayudar a que estos derechos humanos se cumplan a cabalidad, ¿no? Entonces, empiezo preguntando, ¿qué sabemos sobre los derechos humanos? ¿Qué sabemos? ¿Conoce alguno en particular? ¿Han escuchado alguna vez? profe, Dígame, Jimmy. ¿qué sabemos? Yo la verdad no sé mucho de los derechos humanos y por eso estoy en esta clase y me gustaría aprender, o sea, mucho de eso. Muy bien, interesante, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, ya has empezado con alguna idea al principio, ¿sí? Entonces, cuando entiendes de derechos, ¿qué es? ¿Qué podrías decir? Sin entrar en mucho análisis, ¿eh? Proteger las demás personas y uno como, así como le dice, hay que tener respeto y para que ellos también tengan respeto. Ahí vamos, ¿no? O sea, también es una forma justamente, de protección, hemos dicho de garantía, ¿no? Por ahí va, ¿no? Ahora, ya Jimmy nos ha respondido a la segunda pregunta. ¿Qué nos gustaría aprender? Les pregunto, ¿qué queremos aprender de los derechos humanos? ¿Solamente la teoría o qué más querrían ustedes aprender? En una hora que vamos a tener no vamos a aprender todo, ¿no? Pero sí, por lo menos, ¿qué expectativas tienen respecto a los derechos humanos? Adelante, Profe, Angie. Angie Atara. el respeto a la dignidad de las personas. Gracias, Mesías. Ahora, por favor, Angie. A mí en lo personal me gustaría aprender más aún todavía de los derechos humanos, que tengo un poquito de conocimiento, pero también sería bueno aprender cómo fomentarlos hacia las demás personas o hacia o sea, el por qué también hay que hacerlo. Eso pues. Gracias, Angie. Gracias. Bueno, ya les digo desde ahora, en esta hora, este es menos que vamos a tener de compartir, vamos a avanzar lo que se pueda, sobre todo a conocerlos por lo menos, ¿no? Y en algunos artículos vamos a detenernos con más detenimiento porque ahí es donde, como dice Angie, ahí es donde podemos incidir, ¿no? O incluso a las autoridades locales. No estoy hablando a nivel macro, si a nivel local podemos de alguna forma incidir para que esos derechos se cumplan. Sí, entonces, bueno, primero empezamos con un hito histórico, un momento histórico, ¿no? De los derechos humanos. Fíjense qué año, 1948, 10 de diciembre
en la Asamblea General de las Naciones Unidas se aprobó la Declaración Nacional Universal, perdón, de los Derechos Humanos. Casi ya, a ver, haciendo las cuentas, prácticamente 86 años, ¿no? de vida va a cumplir en diciembre. ¿Y por qué esta fecha? ¿Por qué será después de en el 1948? ¿Por qué creen que será esa fecha? ¿Qué pasó unos años antes? No, no habíamos nacido aquí nadie, ¿no? Pero ¿qué pasó en 1940, 45? ¿Qué pasó? 46. ¿Qué pasó en el mundo? Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, sí. Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, fíjense, después de ese momento tan crítico a nivel mundial, las Naciones Unidas se crearon y la primera actividad fue declarar los derechos humanos. Y fue elaborada por representantes de todo el mundo y se presentó, y fíjense, vamos a ver, sigue hoy vigente como un ideal común para todos pueblos y naciones. Es decir, la idea original es que se protejan en todo el mundo estos derechos. Ahora vamos a ver, ¿no?, si se protegen o no, o como decía Giovanni al principio, ¿qué pasa cuando estamos confinados en la casa por tema de seguridad, ¿no? Vamos a ver. Les pregunto aquí, perdón, ¿cuántos, me he escapado aquí, ya, ¿cuántos artículos son? ¿Quién se anima a responder? 10. Un poquito más. Vamos a ver, no se preocupe. Por ahí tenemos la fuente, ¿no?, de esta información. Entonces, primero hay un preámbulo, ¿no? Fíjate cómo empieza, ¿no? No he puesto todo el preámbulo, es una parte. Fíjense cómo empieza. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, la Asamblea General proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos pueblos y naciones debemos esforzarnos para que las personas, instituciones promuevan con la enseñanza, la educación, respeto a estos derechos y libertades, ¿no? Asegurando, ¿no?, con medidas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos. Eso es el preámbulo, ¿no? Es como, y hemos acortado un poquito del original, ¿no? Entonces, fíjense, ya parte de libertad, justicia y la paz, que hemos dicho antes, ¿no? ¿Qué más queremos, ¿no?, para nuestro país, para el mundo, que haya paz, ¿no? Entonces, vamos. Primer artículo, la primera. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y deben, ahí viene la reflexión de Jimmy, deben comportarse fraternalmente, es decir, aquí ya hay una responsabilidad, ya es un derecho, sí, y a la vez una responsabilidad, sí. Bueno, luego el artículo 2 también lo pueden leer. El artículo 3 ahí también comentaba la hermana, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, y la seguridad es un derecho, ¿eh? Esto es un derecho. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre en ninguna forma. Entonces, aquí, solamente esta primera diapositiva, estos 4 artículos, les pregunto, y es para conversar, ¿sí? De estos artículos, por ejemplo, en Ecuador, pensando en Ecuador, ¿se están cumpliendo, sí o no? Está claro que, por ejemplo, el derecho a la vida, en algún caso no, porque está habiendo asesinatos, ¿verdad? Está habiendo muertes violentas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, el primero, perdón, ¿todas las personas nacemos igual, libres, iguales en dignidad y derechos? ¿Qué piensan? ¿Qué pensamos, sí o no? Todas las Sí. personas nacemos con ese derecho. Sí, ese es el derecho, ¿sí? Ahora, artículo 4. ¿Ustedes sienten o perciben si hay esclavitud o servidumbre aquí en Ecuador? ¿Qué dicen, sí o no? Mm, En parte sí. En parte sí, en parte sí, en parte sí.
hay en algunas zonas, ¿no? Zonas rurales y así como escondidas remotas, ¿no? De aquí, de Ecuador, donde hay personas que viven en servidumbre. Claro, no están esclavos así con cadenas, pero sí viven en situación de que viven en haciendas, ¿no? Y entonces esa situación que hace años era muy marcada, sobre todo en la parte de la sierra, todavía hoy en día todavía hay. Entonces, esto, por ejemplo, ya es un derecho que de alguna forma podemos sentir que se está vulnerando, ¿no? Vamos adelante. Artículo 5. Igual, nadie sea sometido a torturas. Ahí sí, es verdad, nadie puede estar sometido a torturas. Y también todas las personas somos iguales ante la ley y tenemos sin distinción derecho a igual protección de la ley. Y ahí habla el tema del derecho a un recurso efectivo. Atención a esta 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Cuidado. Ahora sabemos cómo está el país, el tema de situación. Según qué leyes tengamos a nivel nacional, puede ser que también se estén vulnerando algunos derechos, ¿sí? Que igual yo esté en la calle en un momento inadecuado y la, la policía me detiene de manera arbitraria, puede ser. Entonces, fíjense cómo a veces también puede pasar que el derecho se puede vulnerar, ¿no? Ya digo, también vuelvo a lo anterior. Tenemos responsabilidad, ¿no? Ahí en la primera, de comportarnos fraternalmente. Entonces, si yo me comporto como un patán, hablando claramente, tengo bastantes boletos para que la policía pues me lleve al- a la cárcel, ¿verdad? Entonces, el tema es que a veces, ¿no? No se puede, nadie puede ser detenido sí, de manera arbitraria, así porque sí. Eso es un derecho, ¿sí? Aquí también, todas las personas tenemos derecho a un juicio justo, básicamente es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, eso es verdad, sí. Si alguien ha cometido alguna equivocación o ha incumplido la ley, tiene derecho a la defensa, ¿sí? Incluso a la presunción de inocencia hasta que no se pruebe la culpabilidad, ¿sí? Jimmy, aplaudes. Ya. Eso también, artículo de nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. Es decir, nadie puede entrar a nuestra vida de manera arbitraria, ¿sí? En la casa, no puede entrar así porque sí. Entonces, eso es importante. Jimmy, adelante. Profe, ya mire, mañana es feriado, ¿verdad? Sí. Ya, y si yo le digo a mi jefe que el día de mañana yo quiero pasar con mi familia y él me dice, no, tienes que venir a trabajar obligadamente, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo él conmigo? Bueno, a ver, ahí también depende del tipo de acuerdo laboral que tenga. O sea, ahí también eh, puede ser que no sé, no conozco su situación laboral, ¿no? Digo, De o sea, contrato. él me dice, póngamela, él me dice, necesitamos que mañana vengan a trabajar. Y nosotros como sabemos que es un día feriado, le Ya, decimos, queremos pasar con nuestra familia el día de mañana o hay algo que hacer el día de mañana y lo quiero coger por ese día. Y él dice, no, es obligatorio. Entonces, como que no da el chance a que uno también opine, porque también tenemos la opinión. O sea, si él me dice, pueden, está bien, y si no podemos, también tiene que aceptarlo, porque, o sea, yo sé que trabajamos de lunes a viernes o de lunes ya, a sábado, como sea. ya. Jimmy, más adelante va a salir justo el artículo del tema del trabajo. Sí, entonces ahí lo vemos y ahí conversamos, ¿te parece? Ya, vamos. Entonces, eso, el artículo 12 ahí. Artículo 13, atención. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Y en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país. Aquí estamos hablando de personas migrantes, tanto de personas ecuatorianas que van a otros países como personas que vienen a Ecuador. Fíjese, el derecho a circular libremente está contemplado en esta declaración. Igual el derecho a buscar asilo. Entonces, esto es importante también que sepamos que es un derecho, ¿sí? Ya, avancemos un poquito más. Igual, toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
esta denota la página, el artículo 16. Los hombres y mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho a casarse y fundar una familia. Les pregunto, es pregunta de nota, ¿no? ¿Qué es la edad núbil? Es cuando, me imagino yo que es cuando son muy niños. Y más o menos. ¿Quién se anima? Eso, Adolescentes. Edad avanzada, Lice. pues realmente está entre las dos opiniones que han dicho. Es la edad que la persona está en posición o disposición o disponibilidad de poderse casar. Entonces, aquí es un poquito delicado porque depende del país. Por ejemplo, en algunos países, como es Ecuador, hasta los 18 años no se puede casar salvo que haya consentimiento paterno-materno. ¿Sí? En otros países es con 16 años. Estados Unidos, por ejemplo, creo que es según el estado, es hasta 21, en algún estado 21 años. En China es hasta los 22 años. Entonces, edad núbil es la edad para poderse casar. Entonces, eso depende de cada país, ¿no? Entonces, eso es importante. Aquí parece que puede parecer un derecho ahí simple, ¿no? Por ejemplo, mediante libre pleno consentimiento de los futuros esposos. Esto lo pasa que en algunos países de Asia, de África, algunos padres madres obligan a sus hijos e hijas o todas las hijas a casarse con una persona. Entonces, por eso este artículo aquí quizás os puede sorprender un poco, sin embargo, en otros países tiene vigencia porque realmente no se respeta que un niño, porque a veces casan a niños con otras niñas, ¿no? Así, por matrimonios de conveniencia, porque el papá y la mamá quieren, digamos, seguir, no son nobles, ¿no? La nobleza de esos países y quieren perpetuar, digamos, como la casta. Entonces, aquí me refiero en América Latina, yo no he escuchado que haya esta situación. Entonces, es importante saber que estos derechos quizás en algún sentido podemos sentirnos como alejados de esa realidad, sin embargo, en otros países sí tienen eh, están bastante presentes, ¿no? Adelante, Alfredo, y luego Jimmy. Alfredo Manzano, adelante. Buenas tardes, Buenas licenciado. tardes. Licenciado, en cuanto a lo que usted dijo, ¿no? En diferentes culturas tienen esto de que los niños desde pequeños ya por conveniencia lo hacen casar. No se puede decir que va en contra de su voluntad, porque ya mayores, me imagino que han de decir, han de pensar de otra forma. Entonces, ¿se está violando el derecho ahí de los niños, aunque sea concientizado por el papá y mamá? O sea, en el caso de los derechos humanos, ¿a qué edad empieza a hacerse valer? ¿Desde que uno nace? O sea, hago esa pregunta como Sí. por interés. Sí, sí, bueno, gracias Alfredo. Normalmente edad núbil es cuando ya las personas pueden procrear, básicamente, pueden tener descendencia. Entonces, claro, eso puede ser que desde los 13, 14, 15 años un niño, o sobre todo la niña, puede ser mamá, ¿no? Entonces, como a veces también pasa en la situación, ¿no? Aquí en Ecuador, ¿no? En América Latina. Entonces, aquí lo que os comentaba es que eh, si conociendo la situación de Ecuador, puede que dos menores de 18 años se casen. Siempre necesitarán consentimiento paterno-materno, ¿sí? Otra situación es la que plantea Alfredo. Puede ser que en algunos casos el papá y la mamá deciden con quién se casa. Ahí, en este caso, ahí vulnera este derecho directamente, ¿sí? Porque no, o sea, le está obligando a casarse con alguien que ni siquiera conoce. Es así. Entonces, ahí es cuando se infringe, ¿no? La vulneración al derecho. Creo que había, aparte de Jimmy, había otra compañera que había levantado la mano. Creo que la ha bajado. Jimmy, ¿quieres comentar algo o no? Más tarde. No, profe, quiero levantar Ah, la ya. mano, yo no sé cómo sacarla. Ah, ya, ya. Bueno. Ya. Entonces, bueno, sí, avanzamos, ¿sí? Con todo me parece muy bien. Gracias, Alfredo. Sigamos enriqueciendo el, el diálogo, ¿no? Y fíjense esta última parte de esta diapositiva, la familia. Atención.
Es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Ahora les pregunto, ¿creen que hoy en Ecuador la familia está protegida por el Estado, por la sociedad? ¿Qué dicen? ¿Qué decimos? No, no, no Yo está hablo como protegida. padre de familia. Angie, ¿qué No, no dices, está Angie? protegida. No, No, ni no aquí, No, está protegida. ni en Colombia tampoco. no, Cecilia dice que tampoco. no, Sí, ya, ya. Les lanzo otra pregunta que luego la lanzaremos de manera más formal, por así decirlo. ¿Cómo creen que podríamos hacer valer este derecho? Aquí en Ecuador o en sus provincias donde viven, sus ciudades, sus barrios, ¿cómo podríamos hacer valer este derecho? Hay un término, ¿no? Más tarde podemos profundizar sobre ello. Es el tema de incidencia política, ¿no? O también pensamiento crítico. Entonces, ahí también la incidencia política, a través del pensamiento crítico, nos ayuda también, ¿por qué no? A favorecer que haya leyes que protejan de una manera real a las familias, ¿no? Entonces, vemos que sí, que a veces a las familias no se nos protege mucho, ¿no? Sino, esa familia verá cómo sale adelante. Bueno, pues no es tan así. Hay un derecho que está en la declaración, ¿sí? Eso. Ahí, toda persona tiene derecho a la propiedad, ¿no? Individual y colectivamente, ¿sí? Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, ¿sí? Y también derecho a la libertad de opinión y de expresión. Estos son derechos, ¿no? Que estos seguramente sí los habremos escuchado, ¿no? Libertad de expresión, ¿no? Libertad de opinión. Entonces es importante también conocer que todos se basan en esta declaración, ¿sí? Atención, artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Giovanni nos comentaba al principio, en algunas provincias, estado de excepción, ¿no? Toque de queda. Entonces, ¿qué dicen? ¿Se estará vulnerando este artículo, sí o no? Sí, sí se está Pu- vulnerando. Sí, Pues sí, si yo me reúno de manera pacífica, ojo aquí, también hay que estar claro, es una reunión pacífica. Si estoy reuniendo para hacer alguna barbaridad, pues evidentemente ahí no tengo ningún derecho, ¿eh? En cambio, si es una reunión pacífica, este derecho está avalado aquí, ¿no? Entonces, fíjense cómo a veces cuando tenemos leyes, pues también a veces podemos sentir que se vulneran algunos derechos, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos derechos a participar en el gobierno del país, a nivel democrático, a nivel de, también como representantes, ¿no? Yo me puedo, digamos, ser elegible, ¿no? Para un puesto, ¿no? de un gobierno local o porque, ¿no? A nivel nacional, ¿no? La voluntad del pueblo, bueno, esto también poquito podemos pasar. Atención, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener, bueno, hay un poquito más, satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales indispensables para su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad. Pregunto nuevamente, ¿cómo vemos, cómo se vive este derecho aquí en Ecuador? ¿Si lo estamos cumpliendo o cómo es eso? La verdad, yo creo que no. Ujú. Es derecho a la seguridad social, derecho, es un derecho, fíjense. Entonces, yo creo que hay muchas personas en Ecuador, ¿no? Que están sin seguridad social. Entonces, ¿eso qué implica? Que igual no puede. Ahora vamos a ver también eh, el artículo de Jimmy, ¿no? El tema del trabajo. Pero fíjense, eso quiere decir que algunas personas están desamparadas en el tema de salud pública, por ejemplo, ¿no? Que quizás si tiene alguna, Dios no quiera, una calamidad doméstica, tiene que acudir igual a la sanidad privada, ¿no? Entonces, ven cómo estas situaciones también tienen su consecuencia, ¿no? O el incumplimiento de estos derechos, la vulnerabilidad de estos derechos, tiene sus consecuencias, ¿sí?
Vamos al artículo torito, enterito, ¿no? Enterito para poder conversar. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Y aquí también hablamos hombres y mujeres, ¿sí? Sabemos que todavía hay una brecha salarial increíble entre hombres y mujeres, entre salario, ¿no? De hombres y mujeres. Toda persona tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana. Vuelve a salir el término dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Y aquí viene como la respuesta que yo me atrevería a darle a Jimmy, ¿no? Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Esto es un derecho. El tema del sindicalismo es un derecho que ayuda justamente a defender los intereses de las personas que trabajamos, ¿no? Entonces, antes de dar la palabra a Jimmy y a Angie, hay situaciones también que requieren también, como se suele decir, cierta inteligencia emocional. O sea, hay veces que, a ver, si yo llevo un día de trabajo en un puesto, quizás yo digo lo que yo haría. Yo no me atrevería a discutir mucho con el jefe si llevo unos pocos días, ¿no? Como primero que se haga un, un ambiente de confianza, ¿no? De confianza, de dignidad. Eso sí, recuerden, la dignidad, eso no hay que perderla nunca. Pero a la vez también es saber que hay unos momentos que quizás, como en el fútbol, ¿no? Hay veces nos toca defender, a veces nos toca atacar. Pues también estar en esa estrategia. Y bueno, quizás ahora, pues igual viendo cómo ha ido este año de trabajo, quizás igual este feriado, pues igual tengo que trabajar y el siguiente pues ya, o le digo sí, pero le hago entender al jefe, oye, disculpe, pero bueno, voy a trabajar, pero tenga en cuenta que es feriado el próximo, por favor, ¿no? Tenga en cuenta que también tenemos familia. Por ahí sería como una posible salida, ¿no? A esta situación que yo sé que a veces es delicada, ¿no? Porque con el trabajo sabemos que es lo que nos da el pan para llevar a la casa. Entonces es importante también saber manejar algunas situaciones, ¿no? Que es un derecho, es un derecho. Ahora también a veces hay que manejar algunas situaciones, ¿no? Según el tiempo que llevamos y si no, pues también tenemos el derecho a tema de sindicatos, ¿no? Que también es una posibilidad que nos ayuda a tener fuerza, porque una persona sola igual no hace nada, pero ya cuando son 5, 10, 20, ya ahí sí hay un poquito más de incidencia, ¿no? Ya veo que también, a ver, estaba levantando la mano Alfredo, Jimmy y Ariel. Adelante, Jimmy, a ver, comente por favor. A ver, profe, mire, lo que pasa es que así tengamos 20 años laborando con la misma empresa y siempre y cuando, como hiciste el día uno, fueron así, sabe que los feriados se trabajan sí o sí. Y entonces tú nunca dijiste, nunca hablaste y ya lo último te quieres avispar, entonces no va con eso. Pero si tú del primer día le hablas claro, jefe, se trabaja normal, el horario de 8 a 8 pongámosle ya, normalmente se trabaja. Entonces, si de ahí para allá va hora extra, se sigue trabajando normal, pero los feriados se respetan, por eso hay feriados que Mm, lo pone el gobierno. sí, Y como sí, usted dice, los derechos humanos se respetan, ahí tiene que estar ese dato para ellos. Que si sí, ellos no lo han leído, no lo han visto, no lo hacen valer para uno. Solo sí, eso le puedo decir, de ahí el resto se puede seguir trabajando, porque uno no es que le huya al trabajo, sino que cuando ya toque sí, descansar, se puede descansar también. sí, sí. También hay una cuestión, eso también es verdad. Hay ciertos trabajos que justamente es el momento fuerte es en feriados. Entonces también ahí sí se puede negociar. Yo digo porque alguna vez yo trabajé en una organización que tenía a cargo un hotel. Entonces, en el hotel, pues a veces también el fin de semana, cuando se trabaja más. Entonces, ahí también depende de los horarios, ¿no? que se acuerden. Entonces, ahí sí, por ejemplo, una sugerencia, ¿no? Y para no personalizar para que sea un diálogo
entre las personas podría ser pues renegociar las condiciones de horarios, por ejemplo. Decir, bueno, pues ya hemos trabajado este feriado, pero el siguiente pues a turnos o no sé. O sea, puede ser, porque hay trabajos que sí o sí demandan el fin de semana. Otros no sé, otros no conozco, pero si por lo que sea es primordial también porque también hay que ver el costo-beneficio, ¿no? Si igual no voy a trabajar, pero luego la empresa igual por lo que sea se va a quiebra, pues tampoco es buen negocio. Entonces también hay que ver cómo de alguna forma ayudamos a la empresa, ¿no? Sin perder los derechos, ¿no? Creo que ahí son las dos cosas. No perdemos los derechos y la parte también, pues ayudamos a que también la empresa sea sostenible. A ver, creo que también Angie quería comentar algo y luego también Alfredo. Adelante, Angie. Bueno, pues profe, sobre mi opinión sobre este derecho de a fundar el sindicato y a sindicarnos normalmente en nuestras áreas de trabajo, pues también debe de depender, pues para mi criterio, ¿no? Mi criterio. Debe de ver mucho también sobre si existe un contrato o no existe un contrato, porque muchas veces los contratos lo hacen valer y no lo hacen valer. Bueno, hay muchos casos de que los contratos hablan sobre que debes de trabajar un feriado, debes de trabajar un domingo, un sábado, dependiendo también la compañía donde trabaje, dependiendo de muchas cosas. Entonces yo creo que eso de fundar el sindicato hay que saber hacerlo, como le decía usted, profe, pero o sea, sí, saber hacerlo, reitero, y el cuándo, el por qué y el cómo para realizarlo, porque uno se va a hacer un sindicato porque sí, Sí, y también dependiendo de cómo uno de empleado va a decir o va a exigir algo que tal vez uno ya habló y acordó con el empleador, con el patrón, bueno, con el jefe. Entonces, eso hay que tener también mucho cuidado sobre esas cosas, porque nosotros, así como nosotros tenemos derechos, esas personas también tienen derechos. Entonces, todo hay que fomentar, tanto como nosotros podemos fomentar, como tanto como ellos también pueden fomentarlo. Entonces, hay que tener cuidado sobre ese tema, porque pues, es mi criterio y es lo que pienso. sí. Gracias, Angie. Y justamente los aportes sirven para enriquecer. Vamos a ver, aquí se nombra el tema sindicato porque justo en aquella época también tenía más fuerza. Ahora, recuerda que hemos leído un artículo anterior que era la libre asociación. Entonces, puede ser que igual, sin llamarlo sindicato, pero que quizás personas de la empresa, personas trabajadores, trabajadoras, se reúnen y llevan una solicitud a la dirección de la empresa, ¿no? Al final, yo estoy totalmente de acuerdo con Angie, al final es ganar, ganar, ¿no? O sea, al final nadie quiere quedarse sin trabajo y nadie quiere que la empresa vaya a quiebra. Entonces, evidentemente, pues ahí empieza como una negociación, ¿no? Entonces, la negociación va justamente siempre, ¿no? En términos cordiales, ¿no? Nunca hay que romper ahí el diálogo. Ahora, también creo que es bueno saber que cuando las personas vamos por libre, no tenemos mucha incidencia a la edición. O sea, si yo voy a recoger, y digamos que tengo una inquietud a mi directora de Funder, bueno, pues es una persona, ya. Sí. Ahora, si somos ya 4, 5, 6, 7 personas con la misma inquietud, ahí ya hay un poquito más de fuerza, ¿no? Entonces, aquí el término de la unión hace la fuerza es básicamente en lo que se basa este derecho, ¿no? Que sí viene bien a veces reunirnos, conversar con compañeros, con colegas de trabajo, para ver qué solución podemos llevar. Y siempre, ¿no? Porque, pues siempre buscando también que sea viable para la empresa, que no vamos a perjudicarle, que nos vamos a ir todo el mundo de feriado ahora y no trabaja nadie en hotel. Pues igual eso no es tampoco lo más recomendable, ¿no? Entonces, creo que lo importante es que por lo menos tengamos algunas nociones, ¿no? de cuál es el derecho y también, según en qué momentos, hasta dónde puedo exigirlo. Hay veces que no, pues porque no toca. Cuando no toca, no toca. Pero otros que sí, pues igual ya nuestra situación cambia. Hay un contrato, como dice Ángel, es importante, hay un contrato donde hay un acuerdo. Entonces, si hay un contrato y yo he firmado, tengo que asumir el contrato. Ahora, si hay extras a ese contrato que no estaba en ningún papel, hay una letra pequeña, ahí es donde ya puedo sentir que mi derecho está vulnerado, ¿no? Por ahí un poco la idea, ¿sí? Seguimos avanzando y, por supuesto, vamos comentando cualquier inquietud. No sé si Alfredo quería comentar algo. Alfredo. Solamente para
claro un punto, ¿no? En el caso de los compañeros que pueden escuchar, están trabajando también en fábricas o empresas. Claro, tenemos el derecho de ser, de fundar sindicatos, sí es verdad, pero a las empresas no les gusta que uno forme sindicato, porque eso es perjudicial para la empresa. Es verdad que es un derecho que todos tenemos, pero usted con una empresa no puede luchar. Entonces, lo más loable, como usted comentó, es hablar con el jefe y llegar con- eh, a una habla sana para poder cubrir esa hora que, si que se da la oportunidad de tener libre, ¿no? En el caso de Jimmy, que quiere el feriado libre, pues no. Entonces, con tiempo se anticipa para poder llegar a ese acuerdo. Pero hacer un sindicato dentro es perjudicial para uno mismo, cuando trabajamos en empresa. Claro, gracias, Alfredo. Justamente, ¿no? Como les decía, esto hay que contextualizar. Este tema del derecho a sindicatos era cuando eran situaciones donde no había ningún derecho a las personas que trabajaban, ningún derecho. Ahí sí, porque vivían en régimen de esclavitud y servidumbre. Entonces, ahí sí tiene sentido este derecho, ¿no? Entonces, por eso también hay que contextualizar, ¿no? Y de alguna forma, pues también, eh, como digo, buscar siempre también la unión y siempre ganar, ganar, ¿no? Nunca ir en contra de nadie, sino a favor, ¿no? Bueno, vamos al artículo 24. Fíjense que ya vamos 24, ¿sí? Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, ¿sí? Y ahí habla el tema de vacaciones periódicas pagadas. A ver, también, ahí hablamos del tema de revisar los contratos, ¿no? A ver cómo están nuestros contratos con las vacaciones, si se incluye. Hay tipo de contratos que son por obra y ya está, ¿no? Pero quizás cuando son ya bajo dependencia, ahí sí incluye una parte de vacaciones periódicas pagadas, ¿sí? Atención al 25. Toda persona tiene derecho, tenemos derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, alimentación, vestido, vivienda. Entonces, aquí es importante saber este artículo, ¿no? Es un derecho. Y esta parte también al final. Todos los niños y niñas nacidos en matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Entonces, esto también yo les soy sincero, a mí algunos artículos me han tocado por dentro. O sea, algunos cuando estamos preparando ahí la presentación, algunos han sido como decir, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos fallando? ¿No? A nivel social, a nivel de Ecuador, a nivel mundial, porque este derecho, por ejemplo, no creo que se respete, ¿no? Por lo menos en América Latina me parece que estamos lejos, ¿no? De que se respete este derecho a una vida digna, ¿no? Eso. Vamos adelante. Toda persona tiene derecho a la educación, ¿sí? Entonces es obligatoria, ¿sí? Y tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Y aquí vuelve el tema de mantenimiento de la paz. Es decir, la ONU, la Asamblea de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, tenía claro que la hoja de ruta es al final el tema de mantener la paz. Entonces, fíjense, hemos dicho 86 años después, ¿cómo está el mundo? Estamos a puntito, estamos ahí en el filo ¿no? De la navaja para caer en una tercera guerra mundial, ¿no? Con todo lo que está pasando, ¿no? Entre Rusia, Ucrania, Israel, Palestina, ¿no? El genocidio en Israel y luego sobre todo la situación de terrorismo. Hamas ataca a Israel y por ahí como que quieren medio meterle a China. Entonces, fíjense, estamos en una situación un poquito complicada a nivel macro y a nivel nacional, ya hemos dicho, ¿no? Qué situación de seguridad tenemos. Entonces, esto también es importante y por eso también lo de estos talleres que estamos proponiendo es el DEZ, porque el objetivo es mantener la paz, por lo menos tener nuestra paz, decir, bueno, pues mi trabajo digno ayuda a mantener mi familia, a pagar los impuestos para que haya más seguridad, para que haya más sanidad, más educación gratuita para todos y todas. Entonces, eso es un primer paso, ¿no? Tomar conciencia, ¿no? De eso, de fomentar la paz y no la guerra, no la violencia, ¿no? Entonces, esto un poco que tengamos en cuenta que es un derecho, ¿no? El derecho a la educación implica también, ¿no? El cómo ser voceros y voceras de la paz, ¿no?
Bueno, vamos terminando, ya faltan poquitos artículos, sí. Aquí el artículo 27 nos habla del tema de participación, derecho a participar en la cultura y también incluso a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades se hagan plenamente efectivos, ¿no? Y el 29, aquí venía lo que comentabas al principio, aquí también se incluyen deberes. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, no solo son derechos, son deberes. Aquí está contemplado, ¿sí? Porque solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de las demás personas. Entonces, aquí tenemos también, ¿no? Como comenta, la primera inquietud de Jimmy, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que vulneran los derechos? Aquí tenemos también esta persona que tendrá derecho a su juicio, sí, a su juicio justo, está vulnerando según también la misma declaración de los derechos humanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Cuando es universal quiere decir que es a nivel de todo el mundo, ¿sí? Entonces, vemos, ¿no? Que estos derechos sí nos interpelan, ¿no? Nos tocan de cerca, ¿no? Vemos que no solamente es derechos, también tenemos deberes o responsabilidades, como en la familia, ¿no? El niño o la niña, el hijo o la hija tiene derechos y también tiene responsabilidades, ¿no? Igual que en el trabajo tenemos derechos y tenemos que cumplir, ¿no? Con las obligaciones que nos corresponden. Y tachar el último artículo, el 30. Son 30 artículos los que tiene esta declaración. Y termina así: nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido que confiere el derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. ¿Sí? Esta es la hoja de ruta propuesta por las Naciones Unidas en 1948. ¿Eh? Fíjense, ¿no? El tiempo que ha llovido desde entonces. Y ahora sí, tenemos la tribuna abierta. ¿Y ahora qué? Respetamos los derechos humanos a nivel personal, ¿no? Ahora no vamos a pensar a nivel general. Si pensemos, yo respeto los derechos humanos, vemos que se respetan los derechos humanos y ya hemos dicho que en parte no. ¿Y cómo podemos hacerlos respetar? Y aquí sí les invito, tampoco tenemos muchos minutitos, ¿no? Pero podemos comentar, por ejemplo, a nivel personal, si respetamos derechos humanos, ¿en qué medida o en cuáles podríamos mejorar cada cual? Buenas noches, Lisen, buenas noches con todos. Buenas noches, Nuri. Sí, estamos respetando porque les estamos dando educación a nuestros hijos eh, y nosotros también con libre expresión y en el trabajo igual. Hemos obtenido el trabajo y por un contrato que estamos conscientes que no podemos, por ejemplo, en algunos feriados estar fuera, toca que estar trabajando, y en algo otro sí, en eso Ya, sí. ya. Muchas gracias, Nuri. ¿Alguien más quiere aportar? La tercera pregunta, ¿no? Vemos que se respetan los derechos humanos. Hemos visto que en general es que algunos sí y otros más o menos y otros no, ¿no? Entonces, esto es importante, es darnos cuenta, ¿no? Que algunos derechos también podemos hacerlos respetar. Y hemos dado algunas claves. ¿Cómo podemos respetar? Pues, evidentemente, pues fomentando, por ejemplo, políticas públicas, ¿no? Que defiendan, ¿no? Eh, los derechos. En cada cantón hay siempre un consejo, ¿no? De cantonal de protección eh, de derechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un espacio donde acudir
para ver de qué manera, ¿no? Los derechos se respetan, ¿no? Ahí hablamos, por ejemplo, de personas con discapacidad, ¿no? Eh, Personas migrantes, personas que, ¿no? De niños, niñas, adolescentes, ¿no? Que tienen alguna situación de vulnerabilidad. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos espacios donde podemos también hacer sentir, ¿no? A las instituciones que algunos derechos se vulneran, ¿no? Eso es importante, ¿sí? Siempre aquí lo importante es tener siempre una actitud crítica, pensamiento crítico, no crítica destructiva, sino crítica destructiva, saber qué pasa, ¿eh? En nuestro país, en nuestro entorno, saber qué pasa en el mundo, saber que estas leyes, por qué están ahora y no estaban antes, ¿no? Por qué ahora tenemos toque de queda en unas provincias, porque en otras no. Eso es importante, a que cada persona analicemos, ¿no? En la familia, en la comunidad, qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos primero formarnos? Aquí hemos tratado de por lo menos hacer un recorrido por los 30 artículos, ¿no? Y al final, me imagino que como a mí me pasa también, ¿no? Que algunos de los derechos les habrá sorprendido. Ah, yo no sabía que esto era un derecho, esto resulta que es una responsabilidad, es una obligación. Pues es importante también saber, ¿no? De lo que estamos eh, hablando para justamente también poder exigir, ¿no? Que se respete, ¿no? Bueno, finalmente, ya estamos en los últimos minutitos, ¿sí? Una pregunta. Les lanzo y sí, ahora dejo nuevamente la tribuna abierta. ¿Qué hemos aprendido hoy de los derechos humanos? A ver, Angie, Identificar. ¿Cómo identificar un derecho? Porque muchas veces no sabemos cómo hacer respetar nuestros derechos como personas. gracias Angie. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Qué es lo que ha aprendido el día de hoy? Buenas noches, licenciado y compañero. Sí, en esta noche, en mi persona y mi criterio, he aprendido los derechos humanos, especialmente a, a respetar para poder a uno también que nos respete y así mutuamente, eh, de parte a parte, de tener unos derechos para opinar o o decidir, ¿no? O sea, eso ha aprendido mucho cómo poder defender a en derechos humanos hasta en nuestra propia familia, dicen. Muchas gracias, muchas Buenas gracias. noches. En lo Adelante. personal, yo aprendí a no contradecir las leyes que están postuladas que amparan a los derechos humanos. Ya, muchas gracias. Disculpe, el nombre pro, ¿quién es el pro? ¿Puedo cambiar el nombre? Jenny Díaz. A ver, Jenny, voy a tratar de escribir, ¿sí? A ver. Díaz, ¿con S, con Díaz Z? con S, con S. Ah, ya, entonces sí, sí. Ahí está. Sí, Ya, gracias. 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 También, licenciado, yo he aprendido a saber sobre la responsabilidad que tenemos como personas y también como derechos. Ujú. Gracias, gracias, hermana. Licenciado, Sí, adelante, Santi. todos tenemos derechos, seamos jóvenes, niños, adultos, en- que digamos en derechos de qué hacer, es trabajo, todo eso. Muchas gracias. Sí, gracias, Santiago. Bueno, eso, creo que no sé si alguien quiere comentar, si no, les voy a pedir que, por favor, prendamos las cámaras, quienes no han prendido, para tomar una foto, un selfie virtual, ¿sí? Un momentito, a ver si la mayoría, sí, más de la mitad, si han prendido la cámara, faltarían un poquito más, a ver, déjenme un momento. Es, no se preocupen ahí, nuestras caras hermosas, no se preocupen. Bueno, bueno, pues sí, sin más, de parte de Colegio Virtual Solidaridad, que es parte también de Funder, un saludo, ¿no? De todo el equipo humano, de la editora de Funder,
García Sánchez, del rector del Colegio Cristian Peralta, vicerrector Giovanni Olivato, que también está presente. Entonces, un saludo muy fraternal a todos y todas. Entonces, a ejercer los derechos también y las responsabilidades de igual manera. Sí, entonces, un saludo y una buena noche para todos y todas. No sé si Giovanni quiere comentar algo. No, gracias. Un saludo con todos y nos vemos. Un buen Gracias. feriado. Chao con todos y todas. Gracias, Miquel. Gracias. 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 Buenas noches.